Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar este ejercicio en el cual nos piden encontrar una ecuación que describa a la recta que sea tangente a esta función, a y igual a 9 menos x cuadrada, pero que sea tangente a ella en el punto P igual a 2,5. Bien, entonces, lo primero que me gustaría que hiciéramos es visualizar la función y el punto. Veamos que aquí tenemos la función, es una parábola que abre hacia abajo. Y aquí tenemos el punto P, ubicados ambos en el plano cartesiano. Bien, veamos que visualmente podemos intuir que P pertenece a la gráfica, pero analíticamente podemos deducir esto si nosotros sustituimos las coordenadas x y y en los valores de x y y de esta ecuación. Entonces, donde hayan x, por ejemplo, en el lado derecho hay x, lo sustituimos por 2. Tendremos 9 menos 2 al cuadrado, es decir, 9 menos 4, o sea, 5. Y donde haya y, la sustituimos por la coordenada y, o sea, por 5. Entonces, aquí es 5. Con ello tendremos que 5 es igual a 5, lo cual es algo verdadero, y por lo tanto podemos deducir que este es un punto que efectivamente está en la gráfica, ¿no? Bueno, entonces lo que nos piden es encontrar una recta tangente, o bueno, la ecuación de una recta que es tangente a la gráfica en este punto P. La recta tangente se vería más o menos así. Bien, y estaría descrita por una ecuación que es y sub L igual a ¿qué? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que averiguar. Bien, una primera idea que podríamos tener es que este y sub L es igual a la típica fórmula que nosotros conocemos como la fórmula de pendiente ordenada al origen, la cual pues estaría un poquito difícil de encontrar con esta información que nosotros tenemos aquí, porque para empezar necesitamos esta m, la m recordemos que es la pendiente de la recta, no la tenemos, en ninguna parte nos lo dice. Y para seguir, la B es el lugar en donde la recta corta al eje Y, al eje vertical. Eso tampoco nos lo dicen en el ejercicio. Así que no podemos tomar esta y simplemente sustituirla. ¿Qué sí podríamos hacer? Podríamos elegir otra ecuación o, bueno, otra forma de expresar a esta ecuación que también nosotros conozcamos, pero que tenga datos que nosotros podamos obtener de una manera fácil. Por ejemplo, esta M veremos que será relativamente fácil obtenerla, pero esta B no lo sería. ¿Qué fórmula nos podría servir? Bueno, conocemos esta que es punto pendiente. Bien, veamos que en esencia son la misma. Esta ecuación, mediante esta podemos describir a la recta de la misma forma que con esta ecuación, ¿ok? Solamente que una está desarrollada y la otra todavía no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta fórmula de punto pendiente? Veamos que lo único que necesitamos aquí son tres datos. O sí, tres datos. Las dos datos son las coordenadas de un punto que esté contenido dentro de la recta. Vean que eso ya lo tenemos aquí. Tenemos un punto P 2,5 que efectivamente está contenido en la recta. ¿Cómo sabemos eso? Recordemos la definición de recta tangente. Recta tangente a una curva, a esta curva de aquí, en un punto P, es una recta que pasa por el punto P y solamente en ese punto toca a nuestra función. Bien, entonces ya la definición de tangencia nos está diciendo que esta recta efectivamente pasa por P, o sea que P es un punto de la recta o está contenido en la recta. Entonces solamente necesitamos este punto P, sus coordenadas, y necesitamos la pendiente de la recta. Este era el problema, bueno, el primer problema que nosotros le veíamos a la ecuación anterior, a la de ordenada al origen. Sin embargo, les dije que no iba a ser tan difícil obtener esta pendiente. Ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Para empezar, ¿cómo podríamos, con una primera idea, obtener esta m? Recordemos que existe una fórmula para obtener la pendiente de cualquier recta. Es la coordenada en y de un punto menos la coordenada en y de otro punto. Estamos hablando de dos puntos. Dos puntos que efectivamente deberían de estar ambos en la recta. No son cualquier punto. Y eso lo dividimos entre la coordenada en x de un punto, bueno, del
segundo punto menos la coordenada en X del primer punto, ¿no? Entonces aquí necesitamos dos puntos. Podríamos decir que el punto 1, que tiene coordenadas x1, y1, pues sí lo tenemos, ¿no? Es este punto de acá que nos dan, que efectivamente pudiera ser este punto P, porque está contenido en la recta. Entonces podríamos sustituirlo aquí nada más, pero nos faltaría otro punto que pase por la recta. Bueno, que esté contenido en ella. Sin embargo, ese es un problema, porque no lo tenemos. Podríamos aquí visualmente ubicar alguno, pero también nuestros ojitos nos podrían estar engañando, así que vamos a descartar esos métodos. Entonces, no podemos encontrar la pendiente usando esta fórmula, pero sí cómo podríamos encontrarla. Bueno, recordemos que esta recta, de la cual nosotros queremos encontrar su ecuación, esta recta es tangente a la curva. Y recordemos que hay un recurso muy importante en el cálculo que nos da precisamente la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Prácticamente nos regala la solución al ejercicio. Entonces, si esta recta es tangente a esta curva, podemos obtener su pendiente con nada más y nada menos que la derivada de esta función de la función verde evaluada en el punto P. Con la derivada de esta función verde evaluada en P, obtendremos la pendiente de esta recta que es precisamente tangente a la curva en el punto P. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar la derivada de y con respecto de x, o sea, la derivada de esta y, que por cierto, no vayan a confundir esta y con esta otra. Aquí no le puse el subíndice L como iba acá, simplemente para que pudieran identificar de forma más fácil esta ecuación, pero no la vayan a confundir. Al final la voy a cambiar, pero bueno. Entonces tenemos que encontrar la derivada de y de esta función con respecto a x evaluada en el punto en el que nosotros queremos ubicar la tangencia. Bien, en este caso, en la coordenada en x nada más de ese punto. Con eso es más que suficiente. Con saber la coordenada en x de donde la recta es tangente, del punto donde la recta es tangente a la curva, con eso ya evaluamos a la función derivada que obtenemos y con ello obtendremos a la pendiente. Entonces, nosotros sabemos que el punto de tangencia es cuando x es igual a 2. Aquí nos lo están diciendo en las coordenadas de P. Así que será la derivada de y con respecto de x evaluada en x igual a 2. Bien, entonces primero vamos a encontrar a la derivada de y con respecto de x. La derivada de y con respecto de x no es nada más que la derivada de 9 menos x cuadrada. Sabemos que y es igual a 9 menos x cuadrada, por eso lo expresamos de esta manera. Ahora vemos que aquí tenemos la derivada de una resta, la derivada de 9 menos otro término, o sea, menos x cuadrada. Por reglas de derivación, regla de la suma o también más bien regla de la resta, vamos a hacerlo aquí de forma directa, nosotros podemos separar a esta derivada en dos derivadas. En la derivada del primer término, en este caso 9, menos la derivada del segundo término. Bien, de esta forma pudimos separar a esta primera derivada. Ahora simplemente hacemos cada una de las derivadas. Primero, la derivada de 9. 9 es una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Ahora, la derivada de x cuadrada. Aquí tenemos básicamente un término de un polinomio. Podemos usar la regla de los exponentes, o bueno, la regla de la potencia para las derivadas. ¿Qué nos dice esta regla? Es tomar al exponente del término que nosotros queremos derivar y restarle 1. Y con ello obtenemos el nuevo exponente de la función ya derivada. Pero al exponente que tenía la función antes de derivar, en este caso 2, lo vamos a bajar ya que hayamos derivado multiplicando al resultado de esa derivada. Entonces la derivada de x al cuadrado será esto de aquí. Tomamos al 2 que era su exponente previo antes de derivar y lo ponemos multiplicando. Y luego al exponente ahora le restamos 1. Entonces tendremos 2x elevado a la 2 menos 1. Esto es la derivada de x cuadrada. 2 menos 1 es 1 y x a la 1 es simplemente x. Bien, aquí ahora podemos simplificar y nos quedamos con que esta derivada es igual a menos 2x. Pero esta es la función derivada. Esta me da la información, bueno, la información que me da esta derivada es la pendiente de las rectas tangentes en todos los puntos del dominio de la recta. Sin embargo, yo solo quiero para un punto.
para el punto en el que x es igual a 2. Ya vimos que para obtener la pendiente en ese punto simplemente teníamos que evaluar a la derivada en x igual a 2. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos esta expresión que nos quedó de la derivada y donde hayan x simplemente las ponemos por este punto que es donde nosotros queremos sustituir o donde nosotros queremos encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, aquí tenemos menos 2 por x. Simplemente la x la cambiamos por un 2 y tendremos menos 2 por 2. Bien, ahora hacemos esta operación y nos queda que es menos 4. Entonces, la pendiente m de esta recta que es tangente en ese punto a la función es simplemente menos 4. Así que ya tenemos este otro dato. Con ello ya tendríamos los datos necesarios para usar esta fórmula. Tenemos x1 que es 2 y tenemos y2 que es 5. Veamos, sustituimos x1, o bueno, y1 lo sustituimos por 5 y nos quedamos con esto. Ahora a x1 también lo sustituimos. x1 es 2, entonces lo sustituimos, nos queda esto de aquí. Y por último, ahora a la m, recordemos que m ya la encontramos, es menos 4, la sustituimos también y nos quedamos con esta nueva expresión. Ahora lo único que tenemos que hacer es, para llevarla a la ecuación que vimos en un principio, que era y igual a mx más b, tenemos que dejar solita a y del lado izquierdo expresada en términos de x. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, aquí a y en el lado izquierdo la está acompañando un menos 5. Queremos eliminarlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, sumándole 5 a ambos lados de la ecuación. De esta forma, cuando nosotros sumemos en el lado izquierdo menos 5 más 5, se estarían eliminando, se cancelan y ahora sí, y se queda solita del lado izquierdo. Este menos 5 también, recuerden, se lo tenemos que sumar al otro lado. Bien, ahora lo que podríamos hacer aquí es distribuir este menos 4 a estos dos términos con los cuales se está multiplicando. Sería menos 4 por x más menos 4 por menos 2. Es decir, tendríamos algo de esta forma. Menos 4 por x más menos 4 por menos 2. Ahora lo único que tenemos que hacer es simplificar. Primero tenemos menos 4 por x, esto se va a quedar así como está, pero tenemos en este término a menos 4 por menos 2. Menos por menos es más y 4 por 2 es 8, entonces el resultado de esto es más 8. Bien, y ahora vemos que tenemos dos constantes, 8 y 5, se están sumando, son términos semejantes, entonces hacemos esta suma y obtendremos que la suma es más 13. Y con ello veamos que ya hemos obtenido una fórmula más o menos como la que vimos en un principio, donde m es menos 4 y b es 13. Y ahora, como les había dicho, a esta y no la vayan a confundir con la y de esta función. Así que si quieren diferenciarla, podrían ponerle aquí un subíndice L de esta manera. Y así ya no es la misma, ¿no? Ya es más bien la regla de correspondencia de esta recta. Y bueno, con ello hemos acabado y esta sería la respuesta de este ejercicio. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.